Se animen y se hagan sabiduría, dicharacherías. Secundaria primer grado. Matemáticas. Unicidad del triángulo. Estimadas alumnos y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa, correspondiente al primer grado de matemáticas. Soy la maestra Rosa Carmina Velázquez Ortega. Y yo soy la maestra Magdalena Adriana Pozo Serrano. Estoy muy feliz de poder acompañarles en esta aventura del conocimiento que esperamos les resulte provechosa. El aprendizaje esperado que abordaremos en esta sesión es: analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos, con el propósito de identificar si, a partir de cierta información, es posible construir un único triángulo. Para lograr un mejor desempeño al realizar las actividades, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, colores, regla, compás, transportador y su libro de texto de la asignatura de matemáticas de primer grado. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Iniciemos. El triángulo es un polígono que tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, es el único polígono indeformable y es la figura geométrica con el menor número de lados. Por estas características es muy utilizado en la construcción de puentes, edificios, estructuras de soporte, entre muchas otras. De ahí la importancia que tiene encontrar las relaciones entre sus ángulos y los lados. Para aprender a identificar los criterios de congruencia de triángulos, debemos recordar que la nomenclatura en matemáticas son símbolos para designar elementos, que además nos ayudan a ahorrar tiempo y espacio cuando escribimos. Veamos lo siguiente. Cuando queremos escribir el nombre de un ángulo en una figura geométrica, asignamos letras mayúsculas a sus vértices. En este caso, para los vértices del triángulo, elegimos a las letras A, B y C. Escribimos el símbolo de ángulo siempre antecediendo a los vértices que forman al ángulo. Por ejemplo, en el triángulo está señalado el ángulo sobre el vértice B y lo llamamos ángulo ABC. Un segmento es la porción de recta limitada por dos puntos llamados extremos y se nombra con las letras mayúsculas en los puntos que los limitan. Para representar a un segmento de recta, escribimos las letras debajo de una línea horizontal. En este caso se lee segmento PQ. Para representar un triángulo se utiliza un símbolo con forma de dicha figura y se pueden nombrar los vértices en contra de las manecillas del reloj o por orden alfabético, ya que no existe un criterio específico. Por ejemplo, el triángulo cuyos vértices son A, B y C puede representarse como símbolo del triángulo ABC. En los triángulos congruentes, la palabra homólogos nos permite expresar que los lados correspondientes de dos figuras tienen la misma medida. En este caso, tenemos dos triángulos iguales o congruentes. Al segundo le llamaremos triángulo A', B', C'. En este caso, los lados BC y B'C', AC y A'C' y los lados AB y B'A' son homólogos y congruentes. Y seguramente se están preguntando qué significa congruente, ¿verdad? En geometría se dice que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño. Es decir, si son iguales entre ellas al rotarlas o trasladarlas. La notación de congruencia es un signo de igual con una tilde o virgulilla encima, que se lee: el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Bien, ahora ya estamos listos para iniciar con el tema.
Observemos los siguientes 4 triángulos. ¿Consideran que es necesario medir cada uno de los triángulos para saber cuáles son congruentes? ¿Es posible saber cuáles son iguales con solo observarlos y analizarlos? Muy bien, alumnas y alumnos, si su respuesta fue que basta con observar y analizar las figuras, están en lo correcto. En este caso, el triángulo 1 y 3 son congruentes porque todos sus lados y ángulos son homólogos, son iguales. No importa si se encuentran en diferente posición. Y el 2 y 4 también son congruentes, pues al tomarlos y ponerlos uno sobre el otro, nos damos cuenta de que tienen las mismas dimensiones. Cuando queremos saber si 2 triángulos son congruentes, podemos comparar 6 elementos, los 3 ángulos y los 3 lados. Por eso es que al compararlos por medio de la observación o al superponerlos, podemos afirmar si son congruentes o no. Sin embargo, veremos que los criterios de congruencia nos proporcionan herramientas que facilitan la comparación de 2 triángulos, sin necesidad de considerar sus 6 elementos o de sobreponer las figuras, para así poder afirmar que son o no congruentes. En el caso que acabamos de ver, desconocemos las dimensiones de los ángulos y lados de los triángulos, pero al poder manipularlos, pudimos compararlos y confirmar su congruencia. Pero si no tuviéramos la posibilidad de manipularlos, entonces los criterios de congruencia nos ayudarían a definirlo. Si alguno de los lados o ángulos fuera diferente, entonces ya no se puede decir que son triángulos congruentes. Veamos un ejemplo. En este caso, aunque las figuras tienen la misma forma y sus ángulos homólogos son iguales, los lados tienen longitudes diferentes, lo que hace que no sean triángulos congruentes. Veamos algunos ejemplos de figuras congruentes que pueden ser trazadas con facilidad y ayuda de artículos simples que tenemos y usamos en la vida cotidiana. Los triángulos que se trazan pasando el lápiz por el borde de una escuadra triangular son congruentes. Si corto una hoja de papel rectangular o cuadrangular por una de sus diagonales, obtengo 2 triángulos congruentes. Analicen la siguiente situación y respondan. El domo de un centro de entretenimiento se dañó y un grupo de especialistas se encargará de revisar cada uno de los paneles que integran el domo para ver cuáles de ellos aún conservan las características necesarias para dar forma y soporte a la estructura. Analicen la estructura. ¿Todos los paneles tienen la misma forma? Si tuviera que sustituir alguno de los paneles, ¿qué datos mínimos pueden considerar para elaborar las nuevas superficies triangulares? Como pudieron observar, el domo está compuesto por triángulos que, a simple vista, se ve tienen la misma forma y tamaño, es decir, son congruentes. Pero para determinar que se trata de un triángulo único, propiedad que por cierto se conoce como unicidad, es necesario conocer ciertos datos de los triángulos. 1. La medida de sus 3 lados. 2. La medida de 2 lados y la del ángulo comprendido entre ellos. O 3. La medida de 2 ángulos y la del lado comprendido entre ellos. Estimadas alumnas y alumnos, es muy importante que tomen nota de lo más relevante, pero también de sus dudas para poderlas compartir con su maestra o maestro a la distancia. Vayamos más profundo en el tema. Ahora trabajemos juntos. Analicemos las siguientes afirmaciones y respondan si es cierta o no, de acuerdo con los ejemplos que se den en cada caso. La primera afirmación dice, ¿2 triángulos son congruentes? Sí. Los 3 lados de un triángulo miden lo mismo que los 3 lados del otro. ¿Esto es correcto? Esta afirmación es correcta, ya que cuando se tienen las 3 medidas de un triángulo y este se reproduce con esta condición, el resultado es un triángulo único, es decir, triángulos congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Afirmación número 2. 2 triángulos son congruentes si los 3 ángulos de un triángulo miden lo mismo que los 3 ángulos del otro. ¿Esto es correcto? Esta afirmación no garantiza que 2 triángulos sean congruentes.
En la imagen observamos que los dos triángulos tienen un ángulo de 80 grados y dos de 50 grados, pero podemos ver que el lado BC mide 6 centímetros y su homólogo en el otro triángulo mide 3 centímetros. Afirmación número 3. Dos ángulos y el lado común a ellos miden lo mismo que los correspondientes en el otro. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Esta afirmación es correcta. En el ejemplo, el ángulo BCA es igual que el ángulo B'C', A'. El ángulo ABC es igual que el ángulo A'B'C'. Y el lado BC es igual al lado B'C'. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. La cuarta afirmación dice que si dos lados de uno de los triángulos miden lo mismo que dos lados homólogos del otro, ¿qué piensan? Esta afirmación es falsa. Puede ser que dos lados midan lo mismo, como puede observar en las figuras. Dos lados homólogos miden lo mismo, 5 centímetros y 6 centímetros respectivamente, pero el ángulo comprendido entre ellos es diferente. Entonces, como podemos ver, estos triángulos no son congruentes. Veamos ahora la quinta afirmación. Dos lados de un triángulo y el ángulo que forman miden lo mismo que los correspondientes del otro triángulo. ¿Piensan que esto es correcto? La afirmación es correcta. Como podemos ver, tener dos lados iguales y el mismo ángulo entre ellos obliga al tercer lado que tenga una medida específica y tiene que ser igual en ambos triángulos. Por último, la afirmación un lado y un ángulo de un triángulo miden lo mismo que un lado y un ángulo del otro no permiten establecer si dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, es falsa, ya que los otros dos lados y ángulos pueden tener diferentes medidas. Muy bien, maestra Carmina. Después de analizar las afirmaciones anteriores, podemos concluir que dos triángulos son congruentes si 1. Los tres lados de un triángulo miden lo mismo que los tres lados de otro. 2. Dos lados de un triángulo y el ángulo que forman miden lo mismo que los correspondientes del otro triángulo. 3. Dos ángulos de un triángulo y el lado común a ambos miden lo mismo que los correspondientes del otro. A estas afirmaciones se les llama criterios de congruencia de triángulos y se representan como LLL, LAL y ALA y representan la información mínima necesaria para establecer si dos triángulos son congruentes o para trazarlos. Hasta el momento les hemos mostrado los triángulos y esto los ha apoyado para establecer los criterios de congruencia. Ahora vamos a cambiar la dinámica, contando con ciertas medidas, sin ver los triángulos. Vamos a ver si los datos corresponden a triángulos congruentes. Analizarán la congruencia o no de 8 triángulos de vértices M, N y P. En cada caso, mostraremos ciertos datos y, si es que aplica, el criterio de congruencia correspondiente. Alumnas y alumnos, ¿están listas y listos? Tomen nota de la información. Cuando tengan oportunidad, realicen los trazos para validar las respuestas y compártanlos con su maestra o maestro. ¡Vamos! Vayamos al triángulo 1. Sabemos la medida de dos lados, el segmento MN que mide 4 centímetros y el segmento NP que mide 3 centímetros. Y estos forman el ángulo MNP que mide 67 grados. Con esta información podemos garantizar el trazo de otro triángulo congruente al triángulo MNP. La respuesta es sí, porque cumple con el criterio de congruencia LAL. Del triángulo 2 se conocen las medidas de sus tres lados, el segmento MN que mide 6 centímetros, segmento NP 8 centímetros y segmento PM 10 centímetros. Al trazar triángulos con esta información, ¿todos serán congruentes?
Efectivamente, con 3 medidas iguales se pueden trazar triángulos congruentes, porque estamos utilizando el criterio de congruencia LLL. Bien, ahora veamos qué pasa con el triángulo 3. En este caso, contamos con la medida de sus 3 ángulos, 110 grados, 35 grados y 35 grados respectivamente. ¿Qué sucede si trazamos triángulos con la información de sus 3 ángulos? ¿Podemos garantizar que se formarán triángulos congruentes? En este caso, no. Al construir una copia usando solo los ángulos, podríamos obtener triángulos de diferentes magnitudes, es decir, triángulos más grandes o más pequeños. Ahora veamos qué ocurre con los datos del triángulo 4. Conocemos 2 ángulos, MNP, que mide 62 grados, y PMN de 33 grados. Y sabemos que el lado entre ellos, el segmento MN, mide 7.5 centímetros. ¿Cómo serán los triángulos al utilizar estas medidas como referencia? Con estos datos, al reproducirlos, obtendríamos triángulos congruentes, según el criterio ALA. El triángulo 5 nos ofrece solo 2 datos, las medidas de 2 lados, por lo que no tenemos información suficiente para trazar triángulos congruentes al propuesto, ya que nos haría falta conocer al menos la medida del otro lado o del ángulo que se ubica entre esos 2 lados. Observando la información del triángulo 6, podemos ver que faltaría conocer el valor del lado comprendido entre ambos ángulos para garantizar la construcción de otro triángulo congruente. Así es, maestra Magda. Ahora veamos la información que nos proporciona el triángulo 7. Tenemos 3 datos, la medida de 2 lados y la medida de un ángulo. ¿Podemos garantizar con esta información el trazo de al menos otro triángulo congruente a ese triángulo 7? En este caso, no. Aunque tenemos 3 datos, podemos construir varios triángulos, pero no podemos asegurar que sean congruentes con el triángulo 7, ya que desconocemos con precisión a qué lado y ángulo del triángulo corresponde cada medida. Finalmente, en el caso del triángulo 8, conocemos 2 ángulos y el lado comprendido entre ellos, por lo que sí es posible trazar al menos otro triángulo congruente al triángulo MNP. Allá en casa, ¿cómo van? Maestra Magdalena, ¿será posible observar y aplicar lo que hemos revisado hasta el momento? Claro que sí, maestra. Alumnas y alumnos, el reto será que a partir de la observación puedan identificar y justificar si 2 triángulos son congruentes. Veamos el primer caso. Tenemos un triángulo isósceles, el cual se dividió en 4 triángulos, de los cuales el triángulo BFD y el triángulo EFC son congruentes. ¿Podrían justificar por qué se da dicha relación entre ellos? Como el punto F está sobre la altura del triángulo y los puntos D y E dividen a los lados iguales del triángulo ABC, correspondientes en las mismas proporciones, entonces FD mide lo mismo que EF. Los ángulos BFD y EFC son iguales por ser opuestos por el vértice, y los segmentos BF y FC miden lo mismo. Ya que los vértices B y C se encuentran a la misma distancia, horizontal a partir del punto medio del segmento BC, que permite trazar la altura del triángulo y que pasa por el vértice F, donde cruzan los segmentos BF y CF. Por lo tanto, aplicamos el criterio LAL para establecer que los triángulos BFD y EFC son congruentes. Como pudieron ver, sin saber las medidas de las figuras, aplicamos los conocimientos adquiridos anteriormente
para establecer la congruencia de los triángulos. Veamos otro ejemplo. Marta va a celebrar sus 15 años. Tiene que entregar las invitaciones a sus amigos, que viven muy cerca de su casa. Ella trazó la ruta que puede seguir para realizar la entrega. Inició su recorrido con Alfonso, después fue con Carolina, posteriormente con Berta y Ernesto. Por último asistió con Diana. Al llegar a este punto, se dio cuenta de que con Alfonso olvidó su cartera, por lo que de casa de Diana tuvo que regresar a la casa de Alfonso. ¿Qué características tiene la figura que se generan con su recorrido? ¿Cuántos kilómetros recorrió en total Marta? Considera que de la casa de Diana a la casa de Alfonso recorrió 39.69 kilómetros. Lo primero que debemos observar es que con el recorrido de Marta se generan dos triángulos congruentes. Con ello, será posible determinar las medidas faltantes. Procedamos primero a identificar los segmentos de recta homólogos en ambos triángulos. Los nombraremos con la primera letra de cada nombre. Si observamos el lado AC, es homólogo del lado DE, lo que nos permite deducir que el lado DE también mide 13 kilómetros. Por lo tanto, la distancia entre la casa de Ernesto y Diana es de 13 kilómetros. Ahora veamos que el lado BE es homólogo del lado CB. Por lo tanto, también mide 15 kilómetros. Sabemos que el lado AD mide 39.69 kilómetros. Entonces, de AB y BD miden 19.845 kilómetros. Calculemos cuántos kilómetros recorrió Marta en total. Realizamos la adición de las distancias recorridas, obteniendo 13 más 15, más 15, más 13, más 19.845, más 19.845 es igual a 95.690 kilómetros. Muy bien. Ahora resolvamos otra situación. Sabiendo que dos triángulos son congruentes, identifiquemos los lados homólogos para establecer medidas faltantes. De acuerdo con las medidas dadas, ¿ya se dieron cuenta qué criterio de congruencia corresponde a los triángulos de la imagen? ¿Qué lado es homólogo al lado MR? En este caso conocemos la medida de dos ángulos y la medida del lado entre ellos. Por lo tanto, el criterio que usaremos es ángulo, lado, ángulo. Expresemos. El triángulo MRN es congruente con el triángulo OQP. El ángulo NMR es igual al ángulo OPQ. El ángulo MRN, homólogo del ángulo PQO, por lo tanto, miden lo mismo. Por último, el segmento de recta MR es el homólogo del lado PQ. Por lo tanto, PQ mide 6.5. Vamos por un último ejercicio. ¿Se han dado cuenta que la observación en este tema es fundamental? Así como realizar el trazo correcto en cada uno de los triángulos, por ello es importante el uso de la regla, compás y transportador para evitar que por un mal trazo ya no se logre la congruencia entre los triángulos. Este ejercicio representará un gran reto que consiste en identificar entre los triángulos que se forman en la figura 3 parejas de triángulos congruentes, las cuales permiten mostrar los 3 criterios de congruencia, uno para cada pareja de triángulos. Consideren que en la figura se forman más de 3 parejas de triángulo congruentes. Analicen la figura. ¿Ya identificaron las parejas de triángulos congruentes? ¿Qué criterio usarían en cada caso? Veamos si coinciden con los siguientes casos. Primero, identifiquemos con diferente color a las parejas de triángulos congruentes. Registramos los triángulos que son congruentes solo por observación. El triángulo ADH es congruente con el triángulo EBI. El triángulo AHF es congruente con el triángulo FIB. Y HDG es congruente con el triángulo IGE. ¿Encontraron las mismas parejas de triángulos?
¿Qué criterio se puede aplicar en cada pareja de triángulos? Veamos el criterio de congruencia que aplica a cada caso. Si observan el triángulo EIB, tiene un ángulo IBE que mide 25 grados. El segmento de recta de BE mide 6.5 centímetros y el segmento de recta BI mide 5 centímetros, por lo que se cumple el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Ahora solo debemos anotar los datos en el triángulo congruente correspondiente. Muy bien, maestra Carmina. Continuemos con el siguiente criterio de congruencia. El triángulo formado por AFH tiene los siguientes datos. El ángulo A mide 40 grados, el ángulo H mide 110 grados y el segmento de recta comprendido entre los dos ángulos mide 5 centímetros, por lo que se cumple el criterio de ángulo, lado, ángulo. Derivado de lo anterior, sabemos que el triángulo FIB es su congruente. Finalmente, observemos el triángulo GEI. Conocemos sus tres lados, lo que indica usaremos el criterio lado, lado, lado. Ahora solo debemos anotar las medidas de sus lados en el triángulo correspondiente, que en este caso está conformado por los vértices HDG. Hemos terminado el ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Se dieron cuenta que basta con la observación para determinar qué criterio de congruencia es el que se está utilizando? Estimadas alumnas y alumnos, estamos por terminar, pero antes de despedirnos, es momento de hacer una pausa para anotar lo más importante del tema que desarrollamos el día de hoy. ¿Listas y listos? ¿Dos triángulos son congruentes? Sí. Los tres lados de un triángulo miden lo mismo que los tres lados del otro, por el criterio LLL. Dos lados de un triángulo y el ángulo que forman miden lo mismo que los correspondientes del otro triángulo, por el criterio LAL. Dos ángulos de un triángulo y el lado común a ambos miden lo mismo que los correspondientes del otro triángulo, para el criterio ALA. Recuerden tomar notas, escribir sus dudas y reflexiones para que más tarde puedan ver la repetición y puedan irlas respondiendo o complementando. No olviden que también pueden revisar más sobre el tema en su libro de texto o consultar con su maestra o maestro a distancia. Fue un placer para nosotras acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa. Muchas gracias, maestra Carmina. Ha sido un gusto compartir este espacio con usted, maestra Magdalena. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5